Padre, sencillamente te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos ayudes a compartir tu palabra, que es lo más importante, lo más precioso que nosotros podemos tener. En el nombre de Jesús, te ruego que tengas misericordia de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Que no permitas que ninguno de los que estamos aquí nos escondamos en ningún escondrijo de mentiras, Señor. Que pueda sacar la verdad, la luz, pueda sacar a luz las tinieblas, lo que es mentira, Señor, y nos pueda dejar ver nuestra verdadera y real condición delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú actúes por el Espíritu Santo para que tú puedas abrir la palabra, abrir la Biblia, pero a los corazones de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a unos textos. En Lucas capítulo 2, en el verso 14, dice así la Escritura. Está hablando, es referente a Jesucristo, al nacimiento del Señor Jesucristo y todo lo que traía consigo el que Cristo naciera y llegara aquí a la tierra. En el verso 14 dice así la Escritura. Están aquí unas huestes celestiales, unos ángeles, están con unos pastores, están teniendo una visión de ángeles ahí. Y dice así en el verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo volvemos a leer. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí viene una palabrita que yo quiero que tú lo escuches hoy, que quiero que pongas en tu corazón. Buena voluntad de parte de Dios para con todos los hombres. Esto es el mensaje que yo quiero estar hablando hoy. Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, decían los ángeles, cuando el Señor Jesucristo, con todo lo que implicaba que el Señor Jesucristo venía a la tierra, todos los planes que Dios tenía del Señor Jesucristo, los planes de la reconciliación del mundo para con Dios, todo esto en la persona del Señor Jesucristo, y los ángeles proclamaban y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Y tengo buena voluntad contigo. Tengo buena voluntad contigo. Ahora vamos a Lucas capítulo 4. Unos años después, el Señor Jesucristo empezaba su ministerio. Empezaba el ministerio, la obra que le había traído a este mundo. La obra, escucha bien, que le había obligado al Señor Jesucristo, o que el Señor Jesucristo de su propia voluntad, de su corazón, se quiso humillar a sí mismo, siendo en forma de Dios, como dice la Escritura. Siendo igual a Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que Él se humilló en la forma de un humano y vino y nació aquí en la tierra, no naciendo en palacios, no naciendo en una clínica, no, sino que naciendo en un pesebre nada más ahí, sucio. Y entonces ahí el Señor Jesucristo fue creciendo como cualquier otro niño. Y el Señor Jesucristo tuvo que estar trabajando en trabajos arduos. Y el Señor Jesucristo tuvo que estar viendo cómo la gente se comportaba y viendo muchas cosas y pasando muchas penalidades como cualquiera de tus hijos o como cualquier persona puede pasar en su infancia y en su pubertad, muchas penalidades. Él tenía que estarse acostumbrando a trabajar y a muchas cosas, normal. Él era una persona normal, ¿sí? Él se había despojado de sus atributos, de ser como Dios, y ahí estaba en la tierra comenzando su ministerio. Y dice así en el verso 16, leemos del 16 hasta el verso 20, dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en el Señor Jesucristo. Los ojos de todas las personas dentro de esa sinagoga, de esa congregación, estaban fijos en el Señor Jesucristo. He aquí las mismas palabras del Señor Jesucristo que estaba diciendo a las personas, yo vengo y el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque ahora se va a manifestar la buena voluntad para los hombres.
Ahora en Jesucristo se estaba manifestando la buena voluntad de Dios para los hombres. Él estaba diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas y la palabra evangelio es exactamente la misma palabra. La palabra buenas nuevas y evangelio es lo mismo. Me dice, Él me ha ungido, Dios, ¿para qué? Para dar el evangelio, para hablar el evangelio, para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad de cautivos a los cautivos y abrir los ojos a los que están ciegos. Y ahí es manifestada la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para los hombres. Aquí dice libertad al cautivo. Yo te pregunto, ¿libertad de qué? ¿Sabes de qué? Cuando Cristo nació le pusieron por nombre Jesús, que significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso lo dice Mateo capítulo 1, 21, luego lo busca usted. Sanidad al enfermo, manifestando la buena voluntad de Dios para el enfermo. ¿El enfermo de qué? El enfermo de las causas y de las consecuencias del pecado. O sea, de la podredumbre de su pecado. Eso lo enferma a una persona y finalmente lo mata su alma y entonces esa persona ya no tiene esperanza. Pero Cristo vino para dar sanidad. Sí, también sanidad física, es cierto, pero también sanidad en el alma, que la persona ya no esté muerta en sus delitos y en sus pecados. Y para abrir los ojos de los que están ciegos, los ojos a una vida diferente, porque hay muchas personas de veras que no conocen nada, que no conocen lo que es la vida, que conocen solamente lo que es la amargura, conocen solamente lo que es vivir mal, conocen solamente lo que es tener rencor en su corazón y no conocen lo que es tener una vida abundante de la que Dios ha hablado. Muchos conocen los vicios y están metidos hasta los huesos en los vicios. Están metidos ahí pensando que eso es la vida y otras personas están metidas en la droga o están metidas en el sexo y eso es su vida. Solamente eso es su vida. Esos creen que es vida y eso no es vida. El Señor Jesucristo, Dios, muestra su buena voluntad para contigo en que te manifiesta una vida muy diferente, una vida muy hermosa, una vida verdaderamente plena, una vida que dice que el que creyere en mí, dice la Escritura, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Olvídate de ese vacío, olvídate de frustraciones, olvídate de la incertidumbre de estar viviendo. No, el Señor Jesucristo vino a que la gente abriera los ojos a una vida totalmente diferente. Una vida llena, una vida plena y además a unas expectativas a morirse y no tener miedo a la muerte, como muchas personas andan teniendo mucho pavor a morirse. Ahí lo había empezado Juan el Bautista a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, y decía que él predicaba arrepentimiento y bautizaba para el perdón de los pecados. El arrepentimiento para perdón de los pecados. Esta es la buena voluntad, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la reconciliación con Dios. Quiero que vayamos armando ya un poquito así en nuestra mente lo que Dios está queriendo hablar. La reconciliación con Dios. ¿Pero para quién es esta reconciliación? Para los pobres, para los enfermos, para los ciegos y para los cautivos. O sea, más bien dicho, para los que reconocen que son pobres de espíritu. O sea, no para aquel que dice, yo estoy medio bien, yo ahí la llevo más o menos. No, sino para el pobre, para el que se reconoce su invalidez espiritual, para ese que reconoce que no puede hacer nada y que reconoce que no se va a salvar si el Señor Jesucristo no mete su mano. Para el que se sabe enfermo, para el que se sabe ciego y que necesita que Dios, como dice la Escritura, unja con colirio los ojos de la persona. Para el cautivo, para esa persona que reconoce, ¿sabes qué? Yo reconozco una cosa, yo reconozco que estoy cautivo de mis pecados. Cuando Cristo les hablaba a los fariseos, les decía, ustedes son cautivos, y los fariseos decían, ¿nosotros de qué? Nosotros no somos esclavos de nadie, nunca lo hemos sido, decía. Y Cristo decía, no, es que cualquiera que practica el pecado es esclavo del pecado, está en el cautiverio, en la esclavitud del pecado. Fíjate, para la persona que sabe cómo está. Para la persona que reconoce, porque hay mucha gente que no quiere reconocer. Hay mucha persona que dice, no, yo llevo mi religión más o menos, yo soy presbiteriano, yo voy a esta religión, soy pentecostal, yo soy católico, y más o menos llevo mi religión como a mí me la inculcaron mis padres y con eso estoy más o menos bien. No, esa persona está ciega, no quiere ver. Pero cuando la persona, aunque está ciega, quiere ver, entonces hay una esperanza para la persona, hay una esperanza. Yo he visto un gran mal en medio de lo que se llama pueblo de Dios. He visto a muchas personas que practican una religión y que tienen rituales de una u otra manera, llevan una religión. Y estas personas están buscando el cielo. Estas personas a lo mejor están buscando, como los días de Juan el Bautista, están buscando el escapar del infierno. O están buscando una sanidad de su cuerpo, que Dios les toque su cuerpo. Y eso es lo que están buscando. No es malo buscar eso, déjame decirte. Pero ahí no es todo.
Eso no es. Y cuando la persona se acerca a Dios solamente pensando en los beneficios que le va a dar el encontrar a Dios, esa persona no encuentra a Dios. Y luego veo a la gente por qué no sale adelante. Luego veo a la persona que por qué no tiene la paz en su corazón que ya la debería de estar teniendo. No la tiene, ¿por qué? Porque ha buscado la sanidad, porque ha buscado el cielo, porque ha buscado el huir de la ira venidera, ha buscado huir del infierno, pero no ha buscado lo más importante, que es la buena voluntad de Dios. No ha buscado el reconciliarse con Dios. Escucha, mucha gente anda aquí y mucha gente ni se da, no sabe ni siquiera, no se imagina, no quiere pensar en que está enemistado con Dios. Estás en terrible enemistad con Dios si tú vives en tus pecados todavía. Estás en enemistad contra Dios. Si tú practicas cualquier pecado, si tú eres rebelde en tu casa, si tú eres un hijo rebelde que no honras a tus padres, si tú no quieres obedecer la Biblia, tú sigues haciendo lo malo sabiendo que no deberías de hacer eso. Sigues haciendo lo malo y ahí persistes en pecar, persistes en hacer lo malo, no quieres perdonar, persistes en este vicio, no quieres esforzarte nada. Bueno, pues yo te quiero decir hoy una mala noticia para ti. Estás en enemistad con Dios y te has echado de enemigo al más grande. Te has echado de enemigo a aquella persona cuando tú pecas de manera consciente y cuando tú pecas de manera voluntaria, porque así es el pecado, te has echado al más grande enemigo que podías haber echado. La verdad es que si tú tienes de enemigo, yo me acuerdo ahí cuando estábamos en el mundo, yo estaba en mis pecados, cuando yo me echaba de enemigo a alguna persona que tenía poder en su mano, alguna persona que tenía amigos muy grandes, la verdad es que yo temblaba, la verdad es que yo dependiendo de qué enemigos tenía estaba tranquilo o no. Mira, la persona que persiste en pecar, la persona que no quiere ver que su rebelión contra Dios, que no quiere amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, que ese es el primer mandamiento, no hay otro. Ese es el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La persona que no quiere ver que mientras está en rebeldía contra Dios, está en rebeldía y se ha echado al peor enemigo, al peor que te podías haber echado. Pues tu enemigo cuando tú persistes en el pecado, cuando tú estás rebelde contra Dios, cuando tú no quieres perdonar, cuando no te quieres someter a la palabra. Mira, la palabra está dada para algo. La ley de Dios está dada para algo. La ley de Dios es buena. Las leyes de Dios no son un capricho que Dios se le ocurrió, son buenas. Y la persona no se quiere someter a la ley de Dios, a sus mandamientos, al amor de Cristo. Entonces la persona está en rebelión contra Dios. Pero déjame decirte una cosa, estás en rebelión contra aquel que puede darte la vida o te la puede quitar. ¿Por qué no meditas un poquito en esto? Estás en rebeldía y estás en enemistad con aquel que puede darte la vida o también te la puede quitar. Está en su mano, no está en la tuya, está en su mano. Estás en enemistado voluntariamente con aquel que te puede echar al infierno, aquel que puede permitir hoy un accidente en tu vida o una enfermedad que te mate. O puede permitir en tu vida un asalto y que entonces ahí acaben tus días tristemente. Estás en enemistad con esa persona si tú persistes en pecar con esa persona, con el Dios Todopoderoso. Mira, ese Dios al que muchos le piden, ese Dios al que muchos le rezan y muchos cantan y levantan sus manos, pero que pocas personas han mirado dentro de su condición, dentro de su alma, han mirado y han buscado la reconciliación con Él. Sí, muchos son egoístas aún para buscar a Dios. ¿Por qué no te miras hoy a ver si no estás tú en ese lugar también? Muchos han buscado, han rezado, han orado, han pedido. Cuando están en aflicción, cuando están en tribulación, en problemas, le piden y buscan. Sí, sí, pero no han buscado la reconciliación con Dios. Y muchos ahí vienen aquí o van a cualquier otro grupo que se dicen cristianos, donde se ponen y se cuelgan el letrero de cristianos, del nombre de Cristo. Y entonces ahí siguen con sus pecados, cantando y levantando sus manos, pero sus manos sucias de pecado. Porque siguen en sus rebeliones, porque siguen en sus enojos, porque siguen en sus maldades, porque siguen en sus fornicaciones, porque siguen en sus adulterios, porque siguen con sus enojos, porque no quieren amar a Dios y porque no quieren amar a su prójimo, porque no quieren olvidar y perdonar, porque no quieren amar al enemigo como Cristo mandó. Y entonces siguen en rebelión y van a este grupo o van a cualquier otro grupo y levantan sus manos. ¡Ay! No sabes lo que haces, porque añades, sumas, le aumentas a tus pecados, le aumentas a tu pecado y entonces es peor, estás más enemistado todavía con Dios. Mira, escucha bien, las buenas nuevas de Dios es que tú puedes tener reconciliación con ese enemigo que tú te has echado. Tú dices que no, bien,
Solamente si tú tienes dudas de lo que yo estoy hablando, pues solamente queda de ti y de tu obligación buscar el Salmo 7 después para que veas si Dios está contento con el que practica el pecado o si Dios está enojado y está airado contra el que practica el pecado. Tú lo tienes que mirar a ver cómo está Dios, porque muchos dicen, bueno, es que Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Bien, con reserva lo digo, sí, ama al pecador y quiere el bien del pecador, pero si el pecador no se arrepiente, Dios no puede ser burlado. Pero si el pecador persiste en el pecado, entonces dice la palabra que Él es justo y que no dará por inocente al culpable. También eso dice la palabra. Date cuenta nada más. Es que Dios ama al pecador. Sí lo ama. Sí lo ama. Pero si persistes en pecar, te vas a encontrar el día final, el juicio final, a una persona que no te va a poner la sonrisita, sino que te vas a encontrar con un juez. Te vas a encontrar con alguien inexorable que te va a juzgar conforme a tus obras. Te va a juzgar y te va a estar diciendo y te va a estar recordando todo como está escrito y como lo vamos a estar viendo el día de hoy. Por eso es tan santo el Evangelio, querido. Por eso es tan santo el que se proclamen las buenas nuevas, hermano. Por eso es tan santo el Evangelio. Por eso es tan importante, porque Evangelio significa buenas noticias. Hay chance de reconciliación con Dios. Hay oportunidad para el hombre hoy de reconciliación con Dios. Muchos dicen se van a reconciliar en el último momento. Yo no estaría tan seguro de eso. Y la verdad es mucha soberbia de tu parte decir que en el último momento te vas a reconciliar con Dios. ¿Sabes? No te engañes. No va a ser así. Tu corazón va a estar más duro el día que te estés muriendo por vicios o muriendo de alguna manera. Va a estar más duro. Date cuenta. Por eso, hermano, es bien importante la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Por eso hay que ser tan serio con el Evangelio que Dios nos habla, con el Evangelio que Dios nos ha dejado. Por eso hay que ser tan serio cuando uno abre la palabra de Dios y se pone a buscar y se pone a entender las cuestiones de la salvación. Por eso es tan serio. Porque si una persona no se reconcilia con Dios, está perdida. Cuando una persona hablamos de salvación, esa persona quiere decir que está reconciliada con Dios. Cuando la persona no tiene salvación, es porque sus pecados no han sido perdonados. Pero cuando la persona sí tiene salvación, es porque sus pecados le han sido perdonados. O sea, si a una persona le han sido perdonados los pecados, está en salvación. Si a una persona no le han sido perdonados todavía los pecados, todavía está en sus pecados. Todavía está en esa condición horrible delante de Dios y no está en salvación ni ahora ni eternamente tampoco. Entonces, ¿es importante o no es importante el saber si son perdonados los pecados? Es muy importante. Y yo quiero que este estudio que quiero dar ahorita, que es muy sencillo, por cierto, que tú te lo apliques en tu vida de corazón. Que tú en tu vida lo medites, lo veas. A mí no me vas a dar cuentas, conmigo no vas a hablar. Te vas a tener que enfrentar a Dios y es el que te está dando hoy oportunidad de ver. Hay ciertas evidencias que uno puede considerar para saber si sus pecados le han sido perdonados o no le han sido perdonados. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados es una experiencia, no es una doctrina como mucha gente cree. Es la doctrina del perdón de pecados. No es una doctrina. Bueno, sí es una doctrina, pero eso es aparte. Es una experiencia dentro del corazón, dentro del alma de la persona que se ha reconocido pobre, que se ha reconocido miserable, que se ha reconocido pecador, que se ha reconocido incapaz de conseguir algo con Dios sin Él. Fíjate nada más. Entonces la persona, bueno, pues si se le han sido perdonados los pecados, va a tener unas características. Esas te quiero hablar yo hoy. ¿Para qué? Para que tú lo puedas ver en tu vida. Es mi interés. A mí no me interesa hacer una predicación muy rimbombante. No, a mí me interesa una cosa, que tú sepas si tus pecados te han sido perdonados, porque si no lo han sido, no estás en salvación ni ahora ni para la eternidad. Eso es lo más importante. Si no te han sido perdonados, no vas a ser salvo. Es importante. Tienes que tú recapacitar en tu corazón y entonces dar el veredicto a tu propia alma. Es lo que tienes que hacer. Quiero que veamos cómo saber si a alguien le han sido perdonados sus pecados. Mucha gente cree que pues a lo mejor cuando fue con el cura, a lo mejor pues el cura lo absolvió de pecados, le dijo, mira, tus pecados, hijo, son perdonados, y entonces ya cree que por eso sus pecados están perdonados. Bueno, ¿quién sabe? Mejor vamos a ver bíblicamente cómo es el alma y la condición de una persona que sí está perdonada. ¿Sí? A lo mejor le creyó, a lo mejor hay personas que nunca han sabido siquiera que los pecados se pueden perdonar. A lo mejor ni siquiera lo han sabido. A lo mejor ni siquiera lo has considerado. A otros a lo mejor ni les interesa. Bueno, yo te quiero decir hoy, hablar acerca de cuáles son las evidencias de que una persona tiene sus pecados perdonados o cuando una persona no los tiene perdonados. Como decía hace un ratito, la salvación del alma está muy ligada al perdón de pecados. O sea, que si una persona tiene los pecados perdonados es salvo y si no, no es salvo. ¿Sí? Entonces, pues el cristianismo de la persona, la salvación de la persona gira en torno a que sus pecados le han sido perdonados. O sea,
Eso es muy presente en la conciencia de la persona. Eso lo tiene muy presente en su conciencia, lo tiene dando vueltas continuamente, tiene una convicción de que de veras sus pecados han sido perdonados. Y ahí está girando su cristianismo, en eso gira su cristianismo. O sea, por ejemplo, hay personas que su cristianismo vienen aquí y empiezan una nueva vida, realmente hasta hacen cambios en su vida, pero no hay esa convicción de que sus pecados han sido perdonados. Entendieron ciertas cosas en la Biblia, entendieron que fumar estaba mal, entendieron que ver la tele, pues que no se debe de ver la tele. ¿Por qué? Pues porque los tiempos son malos y porque es necesario dar nuestras vidas. Y bueno, entonces dejaron ciertas cositas y entonces ahora se sienten mejor, porque a lo mejor les va mejor. Y entonces su vida cristiana, cuando le predican a otra persona, es: no, hombre, tú vente al grupo porque ahora me va bien. Antes todo era calamidad, ahorita me va bien, ahorita me va mucho mejor, ahorita estoy mucho mejor. O mira, mi salud antes era tan mala, ahorita es tan buena. Bueno, muchas veces hasta es lógico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la persona deja vicios y empieza una vida más ordenada, una vida más recta, pues entonces hasta su propia salud se va mejorando y todo, ¿sí? Entonces su vida gira en torno a eso. No, el cristiano verdadero, su vida gira en torno a que le han sido perdonados sus pecados. Otros, desde que vienen o desde que van a un grupito, entonces ven que su vida económica es prosperada de alguna manera, o que tienen mejores amigos, y qué paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil que una persona que esté al lado tuyo te robe la cartera. Es muy difícil eso, realmente no te vas a encontrar con eso normalmente. Y entonces la persona cambia de círculo de amistad, y entonces se cree ya muy bien, está muy contento porque ha cambiado un poquito en su esfera social, y entonces ahora su vida cristiana como que está muy contento por eso. No, así no es la vida del verdadero cristiano. Su cristianismo gira en torno a otra cosa. Gira en torno a que sus pecados le han sido perdonados. Vete poniendo esto en tu conciencia. Vete meditando esto en tu corazón. Hay muchas personas también que su cristianismo gira en torno a que tienen alguna experiencia con el Espíritu Santo que es real, que es verdadero y que se deja sentir, por ejemplo, en una alabanza. Y entonces siente que en la alabanza, le viene una paz y una tranquilidad. Y ahí es como si se tomaran su pastillita en la alabanza, su Valium, se tranquilizan y luego están en su casa normal, están con su neurosis normal y luego llegan a la congregación y entonces sí, hasta el semblante les cambia y así es su vida cristiana. Mira, cuando así es tu vida cristiana, mira, no es malo que una persona venga a una alabanza y que esté bien y que le gusta, o que tenga alguna experiencia con el Espíritu Santo, o que tenga una cierta complacencia en la palabra, en la Biblia, pero eso no te salva. Eso no quiere decir nada. Eso es algo, bueno, pues que muchas personas tienen. Entonces, la persona salva, que está en salvación, ella tiene muy claro una cosa, y su vida cristiana gira en torno a que sus pecados le han sido perdonados. Ellos están convencidos de eso. Ellos dicen: mi deuda, la que yo debía tan grande, impagable, me ha sido perdonada. Y no se lo pueden quitar de la cabeza. Mira, la segunda carta de Pedro dice claramente que muchas personas olvidan esto. Y al olvidar esto, entonces se vuelven para atrás. Sí, dice la palabra que olvidando la purificación de sus pecados pasados. Es que eso es lo central. Es que cuando una persona está consciente y sabe y considera que su vida y sus pecados han sido perdonados, o sea, todas aquellas cosas que lo condenaban, todas aquellas cosas que había hecho en el pasado y que lo estaban condenando y mandando al mismo infierno, dice, le han sido perdonadas. Entonces la persona su vida espiritual gira en torno a eso, no a otra cosa, sino a eso. Pueden pasar otras cosas, pero en realidad gira en torno a esto. Otra característica es algo que la persona tiene que experimentar antes de que sus pecados le hayan sido perdonados. Esto es una convicción de su culpa y de su maldad. Como yo hace rato leía de los pobres, de los enfermos y de los ciegos, o sea, la persona se tiene que reconocer realmente que está mal delante de Dios. Cuando la persona no ha tenido una convicción profunda, en lo que la Biblia habla de una convicción profunda de pecado, cuando la persona no ha tenido eso, cuando la persona no recapacita contra quién pecó, ¿sabes contra quién has pecado? Contra el ser más inocente del universo, el que nunca te ha querido el mal, sino que siempre te ha querido el bien. Siempre te ha cuidado y siempre ha estado sobre ti para que no te pase nada. Y tú, sin embargo, has estado en rebeldía contra él. Cuando la persona, antes de que le sean perdonados, la persona tiene una conciencia de esto. Tiene una verdadera convicción. Esa convicción pues puede durar un ratito y la persona después ser aliviada de esa convicción de pecado, o puede durar mucho tiempo y abatir el alma de las personas, ¿sí? Es como una pesada carga en los hombros, las maldades de las personas. Cuando la persona tiene eso o ha tenido eso, podemos pensar que ha ido por buen camino, porque mucha gente luego dice y ya se proclama salvo, quizás porque hizo una oración, porque recibió a Cristo o alguna cosa así, y realmente nunca ha visto la maldad con profundidad,
nunca ha mirado contra quién ha pecado, nunca ha mirado que sus maldades han sido hechas contra Dios, el que nunca ha querido nada malo para con él. Y entonces eso, cuando la persona lo ve, lo valora, lo medita, la verdad es que con más o con menos sentimiento, así como que le pesa mucho, mucho. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Jesucristo dijo en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os voy a hacer descansar. Él no estaba llamando a todas las personas. ¿A quién estaba llamando? A los trabajados y a los cargados. Aquellos que estaban cansados, pero no estaban cansados de soportar al marido. No se refería a eso. No estaban cansados de vivir una crisis económica o una inflación o algo así. No estaban cansados de eso. Está refiriéndose a otra cosa. Está refiriéndose al alma abatida, al alma que sabe que está mal con Dios, al alma que quiere la reconciliación, al alma que sus pecados le abaten, le pesan, le están pesando demasiado. Está recordando lo que ha hecho. Hasta tiene muchos remordimientos, quizás porque envició a una persona, quizás porque embarazó a una persona, quizás porque golpeó a alguien o mató a alguien y tiene mucho remordimiento. Entonces la persona hasta se pone en su corazón el tratar de hacer algo por la viuda o el tratar de hacer algo por aquella persona, empieza a mirar a los demás y empieza a mirar a Dios. Cuando la persona no ha tenido eso profundo en su corazón, con mayor o con menor sentimiento, quiero decirte con esto que unos lloran mucho, otros no lloran tanto, pero lo que yo te quiero decir es una convicción aquí profunda de que uno ha estado perfectamente mal. Sí, porque luego yo veo personas que así de repente ya son salvas y nunca tuvieron una convicción de pecado. Nunca tuvieron un ver a Dios, a ver qué es lo que le habían hecho al Señor Jesucristo. Vengan a mí, dice el Señor, a los que están trabajados y a los que están cansados, a los que están cargados, aquellos que tienen un fortísimo sentido de culpabilidad. Hay otros que andan excusándose con sus pecados, dicen, no, pero es que yo hice esto porque me orillaron a hacerlo. Yo hice esto porque, no, pues si tú hubieras tenido un papá como el que yo tuve, pues por eso yo todavía como que no salgo de lo que tengo que salir. Y ahí están las personas justificando sus pecados. Yo no digo que una persona pueda tener una vida de veras difícil y que eso la orille y haga muchas cosas mal, pero también para él hay perdón y también para él hay libertad de pecado. O sea, que una persona haya tenido un mal pasado, eso no quiere decir que vaya a ser esclava del pecado para siempre, que es la excusa de muchos, ¿sí? Yo sé que hay personas y hay vidas que son realmente difíciles y que uno considera y que dice, Señor, gracias porque si yo hubiera tenido estas condiciones de vida, a lo mejor me hubiera perdido peor todavía. A lo mejor hubiera hecho peores barbaridades todavía, Señor. Gracias por no haber permitido eso. Gracias porque aun cuando yo no te consideraba, aun cuando yo no estaba bien contigo, aun cuando yo permanecía en mis rebeliones, tú me cuidabas y no me dejaste llegar hasta donde podía haber llegado. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene a Cristo y cuando Cristo no le frena y no le limita en sus pecados, puede llegar a ser como una bestia, de veras te lo digo, una bestia delante de Dios. Así, cuando mucha gente dice, no, pues aquellos que son muy malos, aquellos que matan, aquellos, no, espérame. Lo que pasa es que tú no has tenido las condiciones que ellos han tenido, porque si las hubieras tenido y Dios las hubiera permitido, quién sabe hasta dónde hubieras llegado. ¿Por qué? Porque perverso es el corazón y engañoso, más que todas las cosas, y solo Dios lo conoce, y Dios no quiso un peor final para ti. Así que la persona que anda excusando sus pecados, pues realmente no está trabajada ni cargada. La persona que excusa sus pecados. La persona que dice, ay, pero es que si tú hubieras vivido lo que yo, es que si tú tuvieras el marido que yo tengo, si tú tuvieras la mujer, o si tuvieras los hijos, y te sacan un montón de excusas. Esa persona no está trabajada y no está cargada. Dios a ti no te habla. Dios a ti no te dice, vengan a mí. No, Dios dice, vengan a mí, a los que de veras se sienten cargados, se saben trabajados, se saben mal, se saben convencidos de sus maldades. Punto número 3. La gente, esto es muy importante, a ver si con la ayuda de Dios puedes entender esto. La gente a la que se le han perdonado los pecados confía para su perdón solamente en Cristo Jesús. Esto es muy importante, quiero que lo escuches. O sea, la persona que sí se le han perdonado los pecados confía para su perdón en Jesucristo. O sea, muchas personas dejan de hacer lo malo y dicen, ¿cómo estás, hermanito? Le preguntas. Y dicen, no, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué estás muy bien? Porque ya me arrepentí. Y están confiando en que ya se arrepintieron y creen que ahí está la vida eterna. La verdad es que yo te digo una cosa hoy, que no sé si sea bueno o que sea mal noticia para ti. Mira, cuando una persona se arrepiente, eso es lo que debiera de haber hecho siempre. O sea, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo
y ponerse a hacer lo bueno. Bueno, pues una persona, eso es su deber y su obligación. O sea, Dios no está obligado a dar la salvación a nadie por el hecho de que se ha arrepentido. No por eso. O sea, el que nosotros caminemos rectamente en nuestras vidas, que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo en el pasado, eso es la obligación de cada quien. Así como la obligación de cada quien pagar los impuestos, así como la obligación de cada quien no pasarse los semáforos en rojo, así como la obligación de cada quien respetar por la mujer de su prójimo o por no abortar, que todo eso está penado hasta por la misma ley. Y entonces, eso es la obligación de cada quien. Oye, a nadie le aplauden en los juzgados porque no se pasa los semáforos, a nadie le aplauden en los juzgados porque no abortó o porque no es adúltero, no te aplauden. Eso es la obligación de todo ciudadano. Eso es la obligación de ustedes. Es mi obligación vivir una vida de arrepentimiento. Es nuestra obligación vivir como Dios manda en sus caminos. Esa es nuestra obligación. O sea, lo que te quiero decir es que el arrepentimiento no hace a nadie meritorio de la salvación. ¿Estás entendiendo? O sea, el arrepentimiento no hace a nadie meritorio. Mira, sí es verdad que si una persona no está arrepentida, Dios no la va a perdonar, pero ni de chiste. Eso sí es cierto. O sea, es una condición. Pero no quiere decir que la persona que se arrepiente, o sea, ya está salva. No, hay otra cosa más. Es arrepentimiento y además es fe en Jesucristo. O sea, confianza en que Cristo es el único que tiene el perdón en su mano. Es el único que te puede extender el perdón y olvidar sus pecados. ¿Por qué? Porque contra Él pecaste, contra Dios pecaste. Muchas personas creen quizás en la palabra de alguna otra persona, de algún cura, de algún pastor, de algún sacerdote. Creen en la palabra de esas personas o que les absuelven sus pecados y creen y están confiando en eso. No puedes tú confiar en eso. Porque eso, incluso cuando no sabían los fariseos y no querían ver que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, como no querían ellos ver eso, un día Cristo se le ocurrió decir a una persona, a un paralítico que venía, y que dice que lo trajeron, y lo vio ahí, le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados, le dijo. Y entonces los demás, los fariseos, los que no querían reconocer a Cristo, los que no querían confiar en Cristo, dijeron, ¿quién es este que blasfema? Pues si nadie más puede perdonar pecados sino solo Dios. Y Cristo dijo, bueno, ustedes juzguen a ver qué es más difícil, a ver qué es más grande. Si decirle a tus pecados te son perdonados, o vete, levántate, toma tu camilla y vete, ándale, anda, camina, ¿sí? Entonces ellos ahí se quedaron así. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede perdonar los pecados. Cuando una persona, a pesar de haberse arrepentido, no ha puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo, sino que está confiando en que le dijo el pastorcito, le dijo, mira, hazte esta oración. Mira, acepto a Cristo. Ándale, dile, mira, yo voy a repetir, tú repite detrás de mí. Y empieza, mira, Señor, en este momento me entrego a ti y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Y entonces ya eres salvo, hermano, ya no tienes nada, estás bien, ya puedes pecar a gusto. Ya Cristo y la salvación nunca se pierde, ya estás bien. Es mentira eso. Y luego hablas con esa persona y le dices, no, es que no es así, no es así. Y la persona dice, no, es así. La verdad es que a mí me dijo, yo hice la oración, y confían en la oración que hicieron. Y dejan de ver sus obras, dejan de ver que están comportándose como verdaderos irracionales, como persona. Hay un animal irracional y que su comportamiento no es conforme a Cristo. Y están confiando en que hicieron una oración. Date cuenta. Muchos piensan en el grupo y confían en el grupo, en la predicación, en la doctrina, en el pastor, en el ministro, quién sabe en quién, pero no confían para perdón de sus pecados en Jesucristo. O sea, como no han hecho lo primero, o sea, como no han considerado a Cristo contra quien pecaron, pues tampoco ellos están considerando a Cristo, que es el único que puede tener el perdón en su mano. Hay personas que confesaron su pecado en público, o que sintieron, pasaron al altar, como dicen, una llamada al altar, confesaron sus pecados, lloraron abundantemente, muchas lágrimas, y entonces creen que ellos ya están bien, ¿sí? Creen y confían en que lloraron, y le dicen, no, hermano, pero es que yo sentí la presencia de Dios, yo sentí como el Señor estaba sobre mí, y te dicen así, y confían en eso. O sea, yo no digo que eso sea malo, eso no es malo, pero una persona no puede confiar en eso para el perdón de sus pecados, ¿sí me entiende? O sea, porque llora cualquiera, en las cantinas también lloran, y cuando ponen una canción de hace mucho tiempo que le recuerda a su novio de hace 20 años, entonces lloran también. Entonces los lloros y tener aquí en el corazón algo así, pues eso no es ninguna evidencia de nada. O sea, cuando una persona verdaderamente le son perdonados los pecados es porque ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Solamente Cristo tiene la salvación en su mano. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos nosotros ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús.
¿Por qué no te preguntas hoy en quién estás confiando? ¿En qué cosa? ¿En qué circunstancia? ¿En qué sensación? ¿En qué experiencia sobrenatural o paranormal estás tú confiando para que tus pecados creas tú que han sido perdonados? Y estás confiando, ¿quién sabe qué? Y entonces por eso también van a salir otras cositas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y entonces la verdad es que ni siquiera tienes certeza de que estás en salvación. Ni siquiera estás tan seguro de decir, te preguntan, ¿eres salvo? Claro que soy salvo. ¿Por qué? Porque eres salvo. Y te dan 1000 razones luego para que ellos piensen que es salvo. No, porque Cristo me amó y perdonó mis pecados. Y tengo mucha confianza en eso. La verdad es que, pues ahí está. Muchas personas creen que porque oran, que porque ayunan, que porque ahora predican, porque son ministros de alabanza, porque hacen muchas cosas, creen que entonces ya son salvos, o porque muchos hasta creen que por ser pastores ya son salvos. No, eso no te da a ti garantía de nada. Uno puede ser pastor y estar perdido. Uno puede ser ministro de alabanza y estar perdido. Uno puede cantar, ayunar, uno puede hacer muchas cosas y estar de todas maneras perdido. Eso no es evidencia absolutamente de nada. Eso no es nada en donde tú puedas estarte agarrando. Escúchalo bien, por favor. Muchas personas, yo te cuento de un hombre de Dios, este hombre se llamó Juan Wesley. Este hombre a mí de veras me anonada mucho su vida porque él hizo muchísimas cosas. Él empezaba a predicar desde las 5 de la mañana, era su primera predicación y predicó muchísimas veces, cabalgó en caballo muchísimos kilómetros para ir a una localidad a otra, a un pueblo a otro, y así su vida estaba consumida por Dios totalmente. Y la verdad es que un día él dijo y manifestó y dijo así, dijo, mira, yo he hecho muchas cosas y la verdad es que todos concordaban en que eso sí era cierto. Había dado un ejemplo excelente en la iglesia de aquel tiempo. Dice, yo he hecho muchas cosas y él sabía lo que había hecho y les empezó así un poquito a enumerar. Dice, pero en nada de eso confío yo para el perdón de mis pecados. En nada, sino en que Cristo me amó y murió por mí. Fíjate nada más. Y luego tú crees que eres salvo porque asistes a una congregación, pero no entiendes nada. Y luego tú crees que eres salvo porque ya oras. ¿Y eso qué? Pues también los budistas oran, ora todo el mundo. Eso no es evidencia de nada. Ninguna cosa que una persona pueda hacer es evidencia de que ya, porque todas las cosas que hacían los verdaderos cristianos, también los fariseos lo hacían. Predicaban, los fariseos predicaban un montón también, dice la Escritura, que ellos iban y recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, es lo que hacían, y después lo discipulaban, así que ellos también predicaban. Oraban, ellos oraban un montón también. Ellos ayunaban, también los cristianos ayunaban y también los fariseos ayunaban. Ellos leían la Biblia, muchas veces se la sabían de memoria, se sabían así las palabras, los versículos, el Pentateuco, se lo sabían de memoria, hacían lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué? Cuando dice la Biblia que por obras tú vas a ser salvo. ¿Dónde dice la Biblia? Déjame ver, tú dime a ver si sabes. ¿Dónde dice la Biblia que una persona por lo que hace va a ser salvo? O que puede tener confianza en las obras que hace o que deja de hacer. ¿Dónde dice? No dice en ningún lado. No dice en ningún lado. La confianza de una persona tiene que estar estrictamente y de todo corazón puesta en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. El punto 4, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1. Es importante que esté usted meditando en su corazón, no para dar cuentas conmigo, pues yo no soy nadie, pero sí vas a tener que dar cuentas con Dios. Perdón, es Colosenses capítulo 2, en el verso 13 y el verso 14. Dice así la Escritura. Fíjate lo que dice. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y en el 13 leemos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí está hablando de un acta de decretos contraria a las personas. ¿Qué significa esto? Bueno, haz de cuenta que es un acta informativa en donde ahí están puestos cada momento y cada pecado que tú has hecho desde el primer día que tú tuviste uso de razón y que decidiste por tu propia cuenta hacer lo malo y no lo bueno, de que decidiste mentir en vez de decir la verdad porque le ibas a sacar provecho a la mentira, de que decidiste guardar rencor y no decidiste mejor perdonar lo que te habían hecho, la falta que te habían hecho, de que decidiste cualquier cosa, pegar a tu hermanito cuando sabías que no lo debías de pegar. Y entonces desde la primera falta que tú con todo uso de razón, o sea, con plena conciencia tú hiciste, dice que hay un acta de decretos
En esa acta están apuntados. Ahora, ¿tú crees que eso es mentira? Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, Dios dice en la Escritura que tiene libros y donde están escritos, y esta acta de tu vida está perfectamente registrada ahí. Sabe perfectamente, y luego hasta te lo recuerda en tu conciencia, ¿sí? Sabe perfectamente en qué momento hiciste lo malo, y ahí están apuntados. Ahí está un acta de decretos contrario a cada persona. Aquí dice la palabra que cuando la persona se arrepiente y cree en Jesucristo para perdón de pecados, y que Cristo realmente le perdona sus pecados, entonces la palabra dice que el acta de los decretos contraria a tal persona es quitada del medio y es clavada en la cruz. O sea, se quita el medio, como que dice, se rompe y se olvida. Ya no hay más recuerdo, ya no hay más memoria del pecado. Esto significa cuando una persona es perdonada. Yo creo que para que una persona sepa si le han perdonado los pecados, tiene que ver qué es ser perdonado de pecados. Es una palabra griega que es apesis, así se llama, y que significa ser libertado, o sea, perdonado, así que se olvidan los pecados, pero también ser libertado del poder del pecado. En primera, la persona ya no se le va a tomar en cuenta sus pecados pasados, ya no se le van a tomar en cuenta. Y también hay otra característica, que esta sí es muy importante. La persona ya no tiene el poder del pecado, ya no tiene influencia sobre esa persona. Sí lo podrá llegar a tentar. En ocasiones se sentirá jalado por el pecado, pero nunca va a ser un esclavo del pecado si esa persona verdaderamente se le han perdonado los pecados. Haz de cuenta que a la persona se le ha quitado toda la influencia que tenía el pecado, se le quitaron los grilletes, se le quitaron las cadenas y la persona ya es libre para decidir hacer lo que tiene que hacer. O sea, Dios de alguna manera quita algo que desde siempre lo ha estado albergando en su corazón, le quita, le ayuda, le perdona y le quita la influencia y el dominio. Mira, cuando una persona dice que le han sido perdonados los pecados y continuamente sigue cayendo en sus pecados, la verdad es que no le han sido perdonados. Así es como hace la gente cuando va a un confesionario. Así es cuando va la gente, cuando confiesa sus pecados en una reunión pública, en un culto público protestante o de cualquier religión que tú quieras, y luego vuelve a sus pecados normalmente. Así como que deja 2 días y después vuelve a lo mismo, luego sigue igual, realmente nada más le dio remordimiento, dejó de practicarlo por un ratito y luego vuelve a lo mismo. Esa persona, aunque ella quiera engañarse, no le han sido perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque en el perdón de pecados está implícito también que la persona es libertada de ese poder. O sea, la persona ya no anda obedeciendo como un esclavo al pecado. El pecado, la tentación puede llamarle la atención de repente, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo va a estar obedeciendo como si fuera un esclavo. Haz de cuenta que una persona tiene puesto así un traje como este, pero que fuera un traje así como... Es una imaginación nada más, es algo que para que te des cuenta. Y que es de material así, de fierro, haz de cuenta, de material magnético, que con un imán así se va a atraer. Haz de cuenta que lo tiene puesto así, y que no se lo puede quitar. Y que cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, haz de cuenta que como si fuera un gran imán, y luego es atraído, luego no puede hacer, y realmente ahí está esclavizado en el pecado, y ahí tratando de ir a Alcohólicos Anónimos y no deja el vicio, y ahí tratando, haciéndose lavados de cerebro para poder perdonar, y luego cuando ve y cuando le hace una cosa, vuelve otra vez el mismo coraje en su alma, y la persona vuelve a él como atraído por un imán. Imagínate. Ahora imagínate que el perdón de pecados, la salvación de Cristo, es como si te quitara el traje. Y entonces ya no más, ahí está el imán ahí, el pecado, la tentación, pero ya no puede jalarte. O sea, ya de ti si te vas al pecado, ya de ti será. Pero ya no hay la esclavitud. La persona de veras, habiendo puesto su parte, habiendo confiado en el Señor Jesucristo, dice, bueno, oye, lo que antes me costaba tanto, ahora ya no me cuesta. Claro, esa persona ha confiado en Cristo y entonces se está manifestando en su vida una salvación tan grande. Oye, porque mira, mucha gente todavía tiene un Cristo ahí de cuadrito, la verdad te digo. Mucha gente no puede pasar tentaciones. Mucha gente no pasan 2 días cuando ya otra vez está ahí al borde del enojo, al borde de la amargura, cuando otra vez ya está amargado y cuando otra vez ha vuelto a lo mismo, a la misma situación de antes. Date cuenta, no es esa la salvación que ofrece Cristo. La salvación que ofrece Cristo y el perdón de pecados es muy grande, es muy grande. Es una salvación muy grande y muy poderoso es Cristo para libertar. Es muy poderoso. Oye, Cristo, Dios, abrió el mar rojo, dice. Dios ha libertado durante siglos, ha libertado a personas de sus pecados más horribles que te puedes imaginar. Ha ayudado a mártires a ser sacrificados de la manera más espantosa y ellos ni siquiera han sentido dolor porque Cristo estaba con ellos, o algunos hasta pudieron sentir mucho dolor y de todas maneras prevalecer. Ha estado Cristo con ellos. Y hoy no es poderoso para ayudarte con tu amargura.
¿No es poderoso para ayudarte con tu cigarrito que no lo puedes dejar? ¿No es poderoso en tu vida para ayudarte a que no te enojes? Y ahí eres ahí como un amargado con tu esposa que no la puedes mirar con buenos ojos. ¿Así eres? No, Cristo no es el de la Biblia. Tu Cristo es otro. A ti te lo predicaron en tu congregación, pero el Cristo de la Biblia es poderoso. El Cristo de la Biblia te quita eso que te dije, ese ejemplo, te lo quita y entonces ya eres tú libre. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús para ser libertado del pecado. Amén. Eso es verdad. Ha sido verdad en mi vida, ha sido verdad en muchas vidas de aquí. No sé por qué te empeñas en decir que tú eres salvo cuando tú reincides constantemente en tus pecados. Más bien pareciera que te estás burlando de Dios. ¿Por qué? Porque igual, como tú luego mucha gente es muy anticatólica, mucha persona, y ahí está diciendo, que los católicos y ahí no tienen una gota de amor. Ahí diciendo, es que se van a confesar y luego están en lo mismo, son ridículos. Y ahí estás tú hablando mal y tú eres igual, tú eres igual. ¿Cuál es la diferencia contigo? Lo único contigo es que eres protestante. A lo mejor tú eres bautista, a lo mejor eres de un grupo libre, a lo mejor, pero eres igual. Y reincides en el pecado todo el rato. Sí. Bendito sea Dios que los cristianos no son ni católicos ni protestantes, sino que son hijos de Dios libertados del pecado y con mucho gusto en su corazón por servir a Cristo. Amén. El punto número 5 que quiero hablarles es ¿qué es lo que sucede en una persona cuando esta persona ha tenido esta experiencia de perdón de pecados? ¿Qué es lo que sucede en el corazón de esta persona? ¿Qué sucede? Pues suceden muchas cosas, francamente. O sea, hay muchas evidencias de que los pecados le han sido perdonados. Muchas evidencias. Yo te decía hace rato, que los pecados, el perdón de pecados no es una doctrina, aunque sí lo es, pero yo no quiero enfatizar eso. Doctrinas hay muchas. Hay muchísimas doctrinas en la Biblia y cada grupo luego inventa sus doctrinas y eso. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablarte del perdón de pecados como una experiencia real. O sea, cuando la persona tiene esta experiencia, pues pasan cosas sencillitas, pasan cosas muy evidentes en esa persona. Esto puede ser un punto muy importante para ti. Este punto puede ser de veras de mucha ayuda para tu alma, para que tú te des cuenta a ver si ha pasado esto. Ya hablamos de lo que es el perdón de pecados. Ya hablamos de que una persona, antes de que le sean perdonados, ¿qué es lo que debe de haber? Una convicción profunda de pecado. Ya hemos hablado que si no hay perdón de pecado, no hay salvación. Ahora, yo quiero hablarte para que te des muy bien cuenta qué sucede en el corazón, en la vida de una persona, cuando a la persona se le perdonan los pecados. Bueno, en primera de cuentas, la persona sabe que este milagro ha sucedido en su vida. La persona lo sabe perfectamente. O sea, no tiene una incertidumbre en su corazón de si se le habrán sido perdonados o no le habrán sido perdonados. Cuando una persona tiene incertidumbres constantes acerca de su salvación y no se atreve a decir así a ciencia cierta, mira, si yo me muero hoy en el metro, hoy me avientan, ahí estoy esperando el metro, ahí descuidado, ahí pensando quién sabe en qué, y me avientan y cuando está pasando el metro y me matan, bueno, yo estoy seguro de que el Señor Jesucristo va a venir por mí y me va a decir, pásale buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque hiciste lo que yo te había mandado. Pásale al gozo a tu Señor. No, mucha gente dice, no, qué soberbio eres, ¿cómo crees? Uno no puede saber si hay salvación o no. Mucha gente cree eso. No, eso es mentira. Uno sí puede saber. Yo te pongo un ejemplo. Imagínate que tú me debes a mí muchos millones de pesos, de nuevos pesos, que me los debes y que no tienes cómo pagármelos. No tienes. Y tú ahí estás y vas pasando por cerca de mi calle, por la colonia donde yo vivo, y prefieres ni acercarte, la verdad, a la colonia. Pero dado caso que tienes que llegar por allá, prefieres ni pasar por mi calle porque no me quieres ni ver, porque sabes que me debes. Porque sabes que me debes y la conciencia la tienes ahí, pero gritándote así a gritos que tú estás debiéndome, que tú me debes y no quieres pasar y haces muchas cosas, modificas tus acciones, las modificas de modo que, bueno, pues la evidencia es que no, que tú tienes una gran deuda conmigo. Ahora imagínate una cosa, no me podrías mirar a los ojos, estaría un día yo te llamo así y no me querrías mirar, así estarías, así sería. Así es, date cuenta. Porque la Biblia dice que cuando una persona le debe a otro, se vuelve esclavo de a quien le debe. Sí, es cierto. Y ahí se vuelven con la conciencia toda atormentada. Bueno, ¿qué pasaría si yo te perdono? Digo, ¿sabes qué? Ya te vi que no tienes nada. Ya te vi que no me puedes pagar, pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú reconozcas y que tú sepas que yo tengo muy buena voluntad. Que yo tengo muy buena voluntad para contigo. Quiero que lo reconozcas, quiero que tú veas como yo soy bueno. Entonces, digo, olvídate de lo que me debes, firma, te voy a firmar aquí que ya no te debo nada, se acabó. Y esa persona, no, pues de momento, ¿cómo se quedaría? Diría, híjole,
tendría así como una alegría en su corazón y ahora sabría perfectamente que ya se le fue perdonada esa deuda. Lo sabría. Esa persona pasaría ante mi calle y pasaría, le diría a sus amigos, le diría, mira, este benefactor se acordó de mí, fíjate nada más, bien buena persona, así, y eso diría, ya pasaría con gusto, hasta me buscaría la cara. ¿Para qué? Pues me buscaría la cara para saludarme porque está muy contento, ¿verdad que sí? Lo sabría perfectamente. Qué ridículo es decir una persona que no puede saber si sus pecados le son perdonados, no puede saber si su deuda le ha sido perdonado, que no puede uno saber según la Biblia si uno está en salvación o no está, como muchos pretenden decir que no se puede saber. Es muy ridículo decir eso. Es tan ridículo como lo que te estoy hablando. Esa persona sabría perfectamente que yo le perdoné la deuda que tenía. Ahora, ¿qué garantía tiene? Mira, hasta le firmé, esa es su garantía. ¿Qué garantía tiene una persona? Oye, yo he creído en Cristo, he puesto mi confianza en Cristo. Cristo tanto me amó que se dio por mí, murió por mí. Imagínate cómo no voy a creer y a saber que Cristo me ha perdonado. Muchas personas de veras están ahí haciéndose como lavados de cerebro para decir, repitiendo textos, el que en mí cree no es condenado, y textos así, porque realmente no tienen una conciencia de que han sido perdonados. Hay muchas personas que están ahí, que van a orar y que andan pidiéndole perdón a Dios todos los días. Qué extraña situación es esa. Muchas personas dicen, no, es que uno peca muchas veces, uno peca sin darse cuenta, y tienen doctrinas muy raras que la Biblia no menciona. Entonces, y ahí están todos los días pidiéndole perdón al Señor Jesucristo, todos los días ahí llegan a pedirle perdón. Eso no es natural, eso no es normal, eso no es racional, entiéndelo. ¿Por qué? Porque tú imagínate en el ejemplo que yo te he puesto, imagínate que tú cada día que me ves, me dices, perdóname por favor, perdóname lo que yo te debo. Yo te diría, el primer día te diría, oye, bueno, ya te perdoné, ya acuérdate, ayer yo vine y yo te perdoné, sí, ¿verdad? Y al día siguiente, oye, perdóname. Al ratito, oye, ¿que no te acuerdas que ya te perdoné? Y al ratito, no, perdóname. Decía, yo finalmente pensaría que esa persona está loca, es lo que yo pensaría, ¿verdad que sí? Es lo mismo. La persona que llega todos los días ahí, dice que a pedirle perdón a Dios, es porque tiene su conciencia bien sucia. Es porque sabe que sus pecados todavía le pesan, le cuelgan, le están atormentando sus pecados. No tiene seguridad de que Cristo le ha perdonado, no tiene seguridad. Tiene incertidumbre. No sabe, no entiende, no ha creído, no ha puesto su confianza en Cristo. Por eso, de veras, pues hay que ser un poco racional. Luego la gente se ríe de la Biblia y luego a veces se ríe con justa razón porque ve el comportamiento de muchas personas que se dicen cristianas y que mistifican toda la Biblia y quién sabe qué. Y la verdad es que la Biblia es muy racional. Yo quiero que tú ya te pongas racional con la Biblia. Cuando una persona le es perdonada una deuda, lo sabe perfectamente. Cuando una persona le es perdonada la deuda, eso crea en esa persona ciertas cosas. Crea gozo en su corazón, crea gratitud, crea una gratitud y una alabanza por la persona que le ha perdonado. Desde luego que en hombres, pues ellos nadie debería de recibir la alabanza de nadie. En el caso de Cristo sí. Quiero que vayamos a un texto para ver ejemplificado bien este punto. En Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Seamos honestos con la palabra, hermanos. Amigos, personas que vienen aquí invitadas o personas que vienen por primera vez, esto es el perdón de pecados, esto es la salvación. Fuera de esto, pues no hay salvación. Así es, hay una certeza en la persona, tal como hay una certeza en alguien que ya no debe a otra persona, lo sabe perfectamente. Está muy interesado en que se le perdonara esa deuda y ahora lo sabe perfectamente. En Lucas capítulo 7, en el verso 40, leemos un pasaje y después te lo explico. Dice así: entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Fíjate qué palabras tan hermosas de Cristo. Le está poniendo ahí una parábola, le está poniendo un ejemplo, le está diciendo, mira, piensa en este caso, que un acreedor, una persona, un prestamista, tiene 2 deudores, uno le debe 50 y otro le debe 500. Dice, ambos, ninguno de los 2 tienen para pagar. Y él perdona a los 2. Entonces le pregunta, bueno, ahora tú dime, ¿quién de los 2 crees tú que estará más agradecido, que estará mejor, o sea, que lo amará más? Y dice, bueno, pues yo pienso que el que más le debía va a quedar más agradecido. Entonces él dice, rectamente has juzgado. Yo le pudiera pedir, por favor, que alguna persona me cuidara a su hijita atrás. ¿Está bien? Por favor,
¿Alguna hermana, por favor? Es importante porque es la palabra de Dios. Ya no sé. Si hay distracciones y cosas, es mejor para que todos estemos atendiendo aquí a la palabra de Dios. Bien. Estamos en el texto de Lucas, capítulo 7, que está preguntando el Señor Jesucristo. Bien, te quiero poner un poquito en qué es lo que había pasado, qué es lo que había sucedido con el Señor Jesucristo. Resulta que el Señor Jesucristo había ido a casa de una persona, de Simón el leproso. Entonces el fariseo, en otro pasaje dice Simón el leproso, dice que entonces una mujer, cuando él estaba sentado con ese hombre, una mujer llegó a sus pies y se echó a sus pies. Y lo estaba adorando, lo estaba amando mucho, estaba mostrando una gratitud muy grande. Y entonces la verdad es que esa mujer era una mujer pecadora quizás con pecados públicos, quizás era una mujer adúltera, quizás era una mujer ratera, quizás una mujer muy chismosa, no sé, era una mujer que cuando la gente la veía caminando en la calle, la apuntaban, decían, no, mira, ahí va aquella, y la miraban así con desprecio, porque era una mujer pecadora, eso es muy clave, eso quiere decir que era una mujer que tenía algún tipo de pecado público, y también estaba ahí Simón el fariseo, que por cierto los fariseos en la Biblia, pues tienen así la idea, se ve claramente la idea de un fariseo, que es una persona que pues es un religioso y que no se cree tan malo y ni tan culpable. Entonces, la verdad es que se extrañó mucho de ver a esa mujer como lo estaba amando y adorando. Se extrañó mucho cuando miró a esa mujer y dijo, y le decía, bueno, ¿qué no sabrá quién es esa mujer? Y estaba así muy anonadado de lo que hacía esa mujer. Entonces fue cuando Cristo, conociendo los pensamientos de él, entonces le dijo su ejemplo, su parábola, le dijo, bueno, un acreedor tenía 2 deudores, uno debía mucho y otro debía poco, pero perdonó a ambos. ¿Cuál de los dos quedaría más agradecido? Y entonces él juzgó rectamente y Cristo, como quien dijo, le dijo, pues así es aquí también. Cuando una persona sabe perfectamente cuánto es la carga de sus pecados, cuando una persona sabe perfectamente qué perdido está uno sin Cristo, cuando uno sabe que no hay remedio para un pecador como yo, que no hay remedio, que no me pueden hacer nada los grupos de ayuda social, que no me puede hacer nada la buena voluntad de nadie, sino solamente Cristo. Y cuando uno se abandona en Cristo, y cuando uno reconoce de dónde Cristo lo sacó, y cómo llegó y llenó el vacío del corazón, entonces ¿qué pasa? Que la persona está muy agradecida. Surge una gratitud, la persona tiene cantos para Dios, la persona no tiene que estar forzándose como quien dice, ¿para qué? Para cantarle a Dios, no, hay un canto en su corazón, hay algo que son con palabras sencillas, con palabras lindas, con palabras nuevas para Dios, ¿por qué? Porque dentro de su corazón hay una gran gratitud y entonces surge la alabanza de sus labios, o sea, como quien dice, la alabanza es la manifestación externa de lo que hay dentro del corazón. Dentro del corazón una gran gratitud por Cristo. ¿Sabes por qué gratitud? Porque le ha perdonado la deuda. Porque le ha perdonado esa deuda impagable. Hay una gratitud inmensa, como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 1. Dice que la alabanza de Juan era una muy clara, decía él cantaba, él alababa, él tenía en su corazón al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea la gloria y el imperio para siempre. O sea, su alabanza claramente surgía de algo, ¿de qué? Bueno, pues del perdón de sus pecados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tú imagínate el agradecimiento de la persona que ha considerado que el fin de uno es eterno para siempre, es la muerte, que la paga del pecado, como está escrito, es la muerte eterna, y que luego viene el Señor Jesucristo, y ahí está, dice, yo quiero tener buena voluntad contigo. Quiero que tú te reconcilies. Quiero darte una oportunidad de veras. Quiero decirte que tú puedes ser mi hijo. Quiero decirte que yo puedo salir por ti. Quiero decirte que todos los castigos y juicios del infierno y todas las cosas que muchos se niegan a creer pueden ser quitadas solamente por el hecho de que tú te arrepientas y creas y confíes en mí. Imagínate la gratitud. Imagínate una persona que ha matado. Imagínate una persona que ha violado, que ha robado y que ha hecho cuanta maldad se le ha puesto en la cabeza. Y esa persona un día es apresado y hay pena de muerte sobre su cabeza por las maldades que ha hecho. Y hay pena de muerte y lo van a matar el día determinado tal. Y esa persona está día tras día esperando la muerte. Día tras día no sabe, cuando duerme está en angustias, cuando despierta está en angustias, cuando tocan a la puerta no sabe si es para traerle comida o porque ya se llegó el día, porque ya perdió la cuenta y solamente vive en angustias. Y cuando está así y
así se está enfermando en angustias, está. ¿Por qué? Y sabe que sus pecados, y recuerda sus acciones, y sus acciones le pesan, y sus acciones le condenan, y ahí está. Y un día viene y toca la puerta, cuando él creía que ya iba a ser para la ejecución, y dice, mira, ¿sabes qué? Olvídalo, te doy una oportunidad. Si tú cambias, y si tú esto y lo otro, yo te doy una oportunidad. ¿Cómo quedaría ese corazón? No, feliz, se iría dando brincos de ahí de felicidad. ¿Por qué? Con una gratitud inmensa. Y todavía que ese gobernador, que ese rey o que esa persona le diga, y sabes que no solamente eso, te quiero poner una casa cerca de la mía. Ahí te quiero poner una casa para que vivas, para que estés bien y para que estés a gusto. Oye, ¿cómo quedaría el corazón de esa persona? Estaría agradecidísima, solamente estaría viendo qué le necesita ese hombre, para qué, para él dárselo, estaría viendo de qué manera lo agrada más, estaría ahí contentísimo. Bueno, pues no se puede comparar la vida física con la vida eterna, ni siquiera se puede comparar. Y luego veo personas que dicen ser salvas y que nunca tienen gratitud en su corazón, nunca tienen esa manifestación de alabanza y de gratitud dentro de su corazón, porque ni siquiera tienen consciente, bien, no tienen bien claro qué pasa, no saben ni siquiera si sus pecados le han sido perdonados. Claro, son religiosos, pero no tienen gratitud en su corazón. Ahí cuando hay alabanza, pues sí alaban, pero realmente una gratitud en su corazón, espontánea, hermosa, así, algo aquí adentro. Oye, habría que decirle a ese hombre, oye, pues ve y dale gracias al gobernador. No, pues cómo no habría que decirle nada. Él solito iría y le daría gracias. Yo creo le besaría los pies. ¿Por qué? Porque estaría agradecido en su corazón. Luego, cuando tú andas forzando, andas inventándote una gratitud, inventando alabanza en tu corazón, cuando en tu corazón hay frustración, cuando en tu corazón hay maldad todavía, cuando en tu corazón no hay lo que debiera de haber, no te engañes. Solamente hoy te pido, no te engañes. No ha habido el perdón de pecados. Ni siquiera nunca habías pensado qué tan grande es la deuda que uno debe. Recuerda, un hombre tenía 2 deudores, uno le debía 50 y otro 500. Cuando le perdonó a los 2, ¿quién le amará más? Pues aquel a quien le debía. A quien te le debía mucho. Tú no sabes lo que le debes a Cristo. Tú no tienes idea de cómo han llegado tus pecados a ser una deuda impagable en tu vida. No hay manera de pagarla. Y tú dices que eres salvo, tú dices que tienes tus pecados perdonados y no tienes nada de gratitud en tu corazón, ni de compromiso, ni de nada. Vienes aquí luego hasta por rutina. No, hombre, tú no has entendido nada. Y eso no es cristianismo, por favor, quítate de la cabeza. Ya bastante mentira han dicho muchos grupos como para que sigamos diciendo nosotros mentiras. Eso no es cristianismo. El cristianismo es de corazón, es muy intenso, es un amor muy intenso. O sea, es algo muy notorio para uno, primeramente, y también los que están afuera lo ven claramente. ¿Sí? Ok, otro punto, algo que le sucede a la persona que tiene mucha relación con esto, es que la persona tiene gozo de salvación. Cuando David pecó, dice la Escritura que él pecó de una manera muy escandalosa y muy horrible. Dice que él después se arrepintió de todo corazón. Una persona lo amonestó, como hoy quizás estás sintiendo una amonestación desde aquí. Una persona lo amonestó y él se empezó a dar cuenta de dónde estaba parado. Él sabía que no estaba bien con Dios y se empezó a dar cuenta y entonces vio de veras su miseria, lo que el pecado le había llevado a hacer ahorita, cómo que estaba tan mal. Y entonces, pues, ahí David está orando a Dios. Tú lo puedes leer esto en el Salmo 51, después lo puedes leer. Y él decía, lávame, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo, voy a ser limpio y borra todas mis maldades, mis iniquidades, bórralas, decía. Y luego decía, vuélveme, Señor, el gozo de la salvación. O sea, la salvación, que significa lo mismo que el perdón de pecados, bien, es algo que de veras produce un gozo muy intenso en la persona. Cristo lo dijo también. Vamos a ver, creo por último, el último texto, en Lucas capítulo 10, en el verso 20. Dice así la Escritura: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Date cuenta. Cristo está diciendo, mira, no te goces tanto porque hay ese poder en Cristo. No te goces porque los espíritus inmundos se te sujetan. Gózate por esto, porque tu nombre ha sido escrito en el reino de los cielos.
Gózate por esto, porque el acta de decretos que te era contraria ha sido quitada del medio y ha sido clavada en la cruz. Gózate porque ahora eres mi hijo. Gózate porque ahora estoy contento y porque tus obras son agradables a mí ahorita. Gózate por eso. Él estaba diciendo claramente que hay un gozo o que hay diversos gozos. Yo no digo que gozarse porque los demonios se sujeten a uno es malo. Yo sé, pero hay un gozo principal, hay algo que es lo principal, como que de ahí gira todo lo demás, y es el gozo de la salvación, de que Dios ha perdonado los pecados. Ese es el verdadero gozo. Los demás gozos, bueno, pues son secundarios, pero mucha gente tiene gozos, pues quizás por diferentes causas, quizás porque Cristo les sanó, y ahí está su vida. O sea, de ahí gira un poquito, como decíamos hace rato, ahí gira su vida. Su gozo es porque Cristo le sanó, o porque le libertó de la depresión, o de un carácter horrible, y entonces él está muy gozoso por eso, o que porque ahorita los hermanitos pues le ayudan y le dan despensas, o le ofrecen su casa, y tiene mucho gozo por eso, porque cambió su círculo de amistades que no son tan malos ahorita, o porque se goza mucho con la doctrina que está recibiendo, que está entendiendo, con la sabiduría, con la Biblia. Tiene su gozo en eso. No es que sea malo tener gozo en eso, pero el verdadero gozo que una persona tiene que tener es por el perdón de sus pecados. Cuando no hay ese gozo y todos los demás gozos son secundarios a ese gozo que es como el eje central de lo que debe ser el regocijarse, el gozo en una persona, bueno, pues entonces la persona todavía no ha entendido. Cuando el gozo es el gozo de la salvación, entonces creo, cuando el perdón de pecados se efectúa en una persona, olvídate, hay mucho gozo. ¿Por qué? Pues nada más date cuenta. Piensa que un día te vas a morir y que Cristo te va a recibir, pero te va a recibir bien. Pues qué gusto ha de dar eso, ¿no? Piénsale, ha de dar mucho gusto eso. Piensa que en tus pecados y que ninguno de ellos tenga dominio ahorita, que seas libre de tus pecados. Pues qué bendición, qué gozo da eso. Y que además pueda yo clamar a Dios y que Dios me vaya a responder, me vaya a amar, vaya a estar conmigo. Oye, qué gozo tan grande. Todo eso da un gozo. El perdón de pecados lleva a un gozo. Todos los demás gozos, como quien dice, son secundarios. Muchas personas tienen gozo por estar aprendiendo la Biblia. Bueno, pues mucha gente le gusta leer mucho, tienen gozo en leer, tienen gozo en leer la Biblia o en tanta cosa. ¿Eso qué importa? Mucha gente quiere saber Biblia para contender con los testigos de Jehová y ganarlos, o para contender con el católico o con aquel de aquella denominación y ganar el punto. Y ese es su gozo, bueno, ese es su gozo. Pero el gozo del cristiano verdadero es que Cristo me amó y lavó mis pecados. Romanos capítulo 5, verso 1. Para terminar, es importante de veras, aunque te repita mucho y te redunde mucho en muchas cosas, es muy importante para mí que entiendas esto. Ten paciencia, por favor, sigue atendiendo con atención. Es muy importante que yo te vuelva a repetir los puntos. ¿Por qué? Porque la salvación está directamente ligada con el perdón de pecados. La persona ha tenido que experimentar una convicción profunda en sus pecados, de sus pecados en su conciencia, y entonces confiar en Cristo, y la persona empieza a tener una serie de evidencias que son las que estamos hablando, un gozo grande, una gratitud, una certeza, no tiene incertidumbre en su corazón, y tiene una cosa más de la que ya hemos hablado. Dice el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí otra vez el mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, por medio del cual podemos tener podemos tener paz con Dios. O sea, una paz, como Cristo dijo, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Una paz que sobrepasa aún el entendimiento de la persona. Es una paz que no depende de las circunstancias. La paz del mundo, o la paz que el mundo da, tiene unas características muy notables. Es una paz que cuando hay salud hay paz. Es una paz que cuando hay dinero hay paz. Es una paz que cuando no hay problemas, o cuando la persona ha logrado sus objetivos y sus propósitos, entonces tiene paz. Si se casó con quien quería, consiguió lo que pretendía, si tenía trabajo, dinero, salud, entonces tiene paz. Y si no tiene eso, no tiene paz. Mira, la paz que da Dios no depende de las circunstancias. O sea, una persona puede no tener trabajo y tener paz y estar con paz buscando trabajo. Una persona puede no tener salud y tener paz en el alma. ¿Por qué? Porque la paz tiene que ver con la reconciliación de la cual estamos y venimos platicando. Puede no tener dinero y tener paz y decir en su corazón y decir: qué lindo eres, Señor, que yo puedo ahí cumplir lo que dice la palabra, que con tener sustento y abrigo, entonces estoy contento con eso y tengo paz con eso. Entonces así está la persona, tiene paz.
en su corazón. No depende de si está bien o si está mal, de si tiene dinero, no depende de circunstancias, depende de que ha sido reconciliado con Dios. Esto no lo puede entender el mundo, no lo puede entender. La gente quiere imaginarse y ahí toman sus cursos de control mental, pues para no ser neuróticos o para no salirse de control en sus pensamientos y para tratar de tener paz. Pero ¿sabes qué? Nunca la vas a tener. ¿Por qué? Porque la paz de Dios depende de que una persona tenga reconciliación con Dios. Por eso es tan importante la reconciliación con Dios. Yo te quiero decir el testimonio de un hombre hace apenas muy reciente, un hombre en una cárcel de aquí del norte, en un reclusorio. Bueno, este hombre malísimo, un hombre que de veras había hecho muchísimas maldades y que por la gracia de Dios ahorita ha entendido el Evangelio y Dios le ha perdonado sus pecados. Bueno, es un hombre que hizo tanto mal que le dieron 360 años de cárcel. Obviamente que eso es la sentencia, obviamente que pues no los va a cumplir jamás, ¿no? Pero esa es la sentencia debido a las maldades que había hecho. Bueno, esta persona, ¿tú crees? Estaba contenta. Esta persona declaró lo que tenía que declarar, a pesar de que sus declaraciones comprometieron a su familia. Esto supuso entonces que la familia se empezó a apartar de él. Empezó a caerle así como diciendo, no digas eso, di mejor esto para que nosotros no tengamos repercusiones por lo que tú hiciste. Y entonces la verdad es que cuando él dijo la verdad comprometió a personas y lo abandonaron, o sea, así no lo quisieron ya. Se quedó solo, su mujer ahí enojada con él, profundamente enojada y resentida con él. Ahí quedó esa persona. ¿Pero tú crees que estaba angustiado? Te digo una paz tremenda. Y yo creo que cuando supo lo que había pasado ahí en Almoloya de Juárez, ahí en el Estado de México, que se habían agarrado un grupo, así unas decenas de personas y que había habido 15 muertos, si mal no recuerdo, él dijo una cosa, dijo, ¿sabes qué? Yo estoy orando a Dios, escucha bien, estoy orando a Dios para que me cambien a Almoloya, porque ahí sí hay mucha necesidad de Cristo. Ahí sí hay mucha necesidad de que las personas reciban la palabra y de que les sean perdonados sus pecados. Yo creo que pensó en 15 personas que se habían ido al infierno. Pensó en ellos y entonces dijo, cuánta necesidad de haber allá, cuánta inconformidad, cuánta injusticia de haber en ese reclusorio de alta seguridad supuestamente, y cuánto debe de haber, qué necesidad. Yo estoy orando para que me cambien para allá. A ver si, porque mi maldad ha sido muy grande y mi condena muy grande, a ver si me mandan para allá, con esperanzas de que lo mandaran. Imagínate, ahí estaría igual, yo lo veo a uno de ustedes así, a lo mejor, ahí todo sumido, ahí tremendamente afligido, porque, pues sí. Ahora, yo no quiero decir que unas circunstancias no te puedan afligir, sí, pero la paz que Dios da para que confíe en Él y en momentos de aflicción recurre a Él, sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es natural, es algo sobrenatural. Es algo que Dios da a aquellos que se han reconciliado con Él, porque precisamente ha sido así. Ha sido, o sea, la persona se ha reconciliado con Dios y la paz depende de la reconciliación con Dios. Por tal modo, como yo te decía hace rato, la persona tiene mucha confianza con Dios, sabe lo que dice también el texto de Romanos, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos en cuyos propósitos de Dios somos llamados, ¿sí? Aquellos a que amamos a Dios, todo redunda para bien a la mera hora. Entonces está muy confiado, está muy tranquilo con Dios, le pide a Dios, recibe de Dios, tiene una clara idea de quién es Dios, que no es un patrón duro, sino que es muy hermoso el Señor Jesucristo. Ahí está, esa persona muy confiada en Dios. Ahí está, con el Señor, con una conciencia limpia, con una paz en su alma, con una conciencia de que no hay pecado porque Cristo nos llevó y porque Cristo me salvó y puedo decir delante de Él, Cristo me salvó y me perdonó mis pecados. ¿Qué te parece? La persona puede sacar la antigua lista, acta de decretos contraria y leer, yo antes era borracho, pero la borrachera no tiene para mí más. Yo antes era amargado, yo antes era soberbio, yo antes era fumador, yo antes era lo que era y ya no tiene más poder sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó y porque Cristo rompió el poder del pecado y libró mis manos y libró mi corazón del poder del pecado. Yo quiero que tú seas muy sincero. Puedes mirar para atrás y decir, yo era esto, yo era aquello. Yo era amargada, yo era una mujer recorosa, yo era un borracho, ahorita yo no tengo nada que ver con eso, yo era un enojón de un carácter horrible, yo ahorita soy una persona dulce, yo antes era un depravado sexual, yo antes era esto, ahorita soy como un niño en mi corazón porque Cristo me perdonó y porque Cristo cambió mi ser. Yo te he hablado estos puntos desde mi corazón
por medio del Espíritu Santo, y tú lo has entendido porque es muy sencillo entender esta plática, es muy sencilla, y entonces tú tienes que dar un veredicto para ti mismo y para Dios el día de hoy. Tú tienes que ver si tus pecados te han sido perdonados o tus pecados no te han sido perdonados. Si tú no eres sincero, entonces te vas a engañar, y pues la misma palabra que te puede dar vida no te va a dar vida a ti. ¿Por qué? Pues porque no has sido sincero. Pero si tú eres sincero hoy, vas a poder tener una buena oportunidad de parte de Dios, una buena oportunidad. Generalmente hacemos llamados y generalmente decimos a las personas, mira, si tú no estás así, entonces levántate y esto no. Yo ahorita no quiero que se levante nadie. Yo solamente quiero hablar a tu conciencia, pero eso sí te pido, ten mucha seriedad y sé muy honesto con lo que tú has escuchado. ¿Por qué? Pues porque va a depender tu vida eterna de eso. Y porque no estamos delante de nadie, sino delante del Dios del cielo. Estamos delante del Dios del cielo y Dios sabe si tú vas a ser honesto para hacer la decisión, si tú vas a ser honesto para ver qué es lo que hay en tu corazón, para que tú sepas y ahora tú mismo te juzgues a ti mismo y digas, bueno, pues yo creo verdaderamente que mis pecados me han sido perdonados. O creo exactamente y perfectamente, sin lugar a dudas, que mis pecados no me han sido perdonados. ¿Por qué? Porque no tengo esto. Recuerda, gozo de salvación, gratitud, paz en el alma. Recuerda bien haber tenido una profunda convicción de tus pecados, eso, ahorita una confianza con Dios. ¿Por qué? Porque aquello que me alejaba de Dios ya ha sido quitado. Ahorita ya lo que me alejaba de Dios, que era el pecado, ha sido quitado del medio y entonces ya no hay nada que me acusa. Mi conciencia está tranquila porque estoy seguro de que Cristo murió por mí y me perdonó mis pecados. Tú lo puedes decir. Es perfectamente, te quiero decir, es algo que tú lo puedes saber ahorita, no es algo místico que tengas que esperar ahí. No, ahorita tú lo puedes saber con las evidencias que estamos hablando. Tú lo puedes saber porque si tú ahorita te engañas a ti mismo y tú crees y dices y te convences y te haces un lavado de cerebro de que tú estás bien porque por todas las cosas que hemos hablado, porque aceptaste a Cristo y por tanta cosa, porque te dijo el pastor, el cura o quien tú quieras, y si tú te quieres engañar a ti mismo, recuerda, todos tus pecados que están escritos en un acta y que no han sido clavados en la cruz, como dice la Escritura, reclaman castigo, reclaman castigo, reclaman castigo. Por eso es muy importante que una persona tenga sus pecados verdaderamente perdonados. Reclama justicia. A lo mejor ahorita no practicas tantos pecados, pero no tienes conciencia de ser salvo ni de ser perdonado. Ahí lo clarito lo sabes. Bueno, muchos dicen, no, es que yo no soy borracho, pues han emborrachado 2, 3 veces en su vida. ¿Y eso qué? Si Dios no te ha perdonado los pecados, esas borracheras te cuentan igual. Están ahí, escritas en el acta de decretos contraria a ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás delante de Dios? Yo quiero que tú seas muy honesto, porque muchas personas no le han dado el peso a lo que es el perdón de pecados. Muchas personas, ya hemos hablado, han buscado la salud, han buscado su paz, pero no han buscado la reconciliación con Dios porque no han querido ver lo que a Dios le han hecho, cómo han repercutido en el nombre de Cristo. Muchas personas han confiado en el grupo, en el pastor, en quién sabe quién, pero no en Jesucristo profundamente. No tienen gratitud, no tienen gozo en su alma. ¿Qué pasa contigo? Dios tiene buena voluntad, te recuerdo el texto primero, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz y buena voluntad, reflejada en el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección y el actual ministerio del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Entiéndelo bien, por favor. Esto depende de aquí, tu vida eterna, y tú tienes que decidirte hoy. Y yo creo que estoy hablando con gente sensata que no se quiere engañar a sí mismo, porque si no, no sé para qué viniste. Si te quieren engañar, no sé para qué viniste. Pero si no te quieres engañar, te estoy hablando